Eso le contamos que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo ayer que recibió un documento sobre la Fundación Democracia Viva, aunque agregó que no contenía detalles de irregularidades. Esto en medio de las presiones de la oposición para que deje su cargo. Y estamos con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, para conversar sobre el tema. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Fresia. Un gusto saludarlo acá desde la hermosa región de los lagos para poder conversar los temas que usted considere. Y con novedades, con una larga audiencia de detención y posterior formalización de dos imputados en el caso Convenios, pero además con otros antecedentes. ¿Cómo ha visto primero estas nuevas informaciones que dicen que el ministro sí se enteró previo a que saliera en la prensa estos traspasos de fondos? A ver, hay dos cosas que es importante clarificar. Yo no soy amigo del ministro Montes, soy compañero de partido de él, fuimos colegas, pero yo puedo decir dos cosas que son, creo, importantes transparentarlas ante el país. El ministro Montes es una persona que tiene una intachable vida política, eso nadie lo puede criticar, nadie lo puede desconocer, y tiene una transversalidad ese criterio. Ahora bien, si algo pueden acusar a Montes es de porfiado, porque fue porfiado. Yo fui de los primeros parlamentarios que le dije, como presidente de la Comisión de Vivienda, cuando explotó el caso Convenio, que esto iba mucho más allá de Democracia Viva, que esto tenía que ver con urbanismo social, con procultura, con otras fundaciones, que fue un mecanismo que idearon estas personas ligadas a Revolución Democrática para defraudar al Estado. Si eso no hay que desconocerlo. Y el ministro se equivocó porque, de una u otra manera, empezó a defender a estas personas. No te olvides que hicieron un blindaje desde el presidente para abajo al Seremi del Maule, por ejemplo, que terminó siendo destituido al par de horas después que el presidente lo blindó porque se lo pidió Jackson y Crispy. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Si algo tenemos que culpar a Montes es de su porfía. Pero el ministro Montes no es una persona corrupta, no es una persona que esté involucrada en un acto que no corresponda. Y aquí hay que tener una distinción. Tatiana Rojas dijo que ella nunca le entregó antecedentes al ministro y hoy día habla de que le entregó un informe. Y un ministro puede recibir un informe en donde le detalle cuestiones que están ocurriendo en las regiones, pero si en ese informe no se detalla que hay ilícito, ¿cómo un ministro va a ser adivino para decir, hoy sabe que tengo que actuar? Entonces, lo que creo yo aquí es que Revolución Democrática lo que quiere es, de una u otra manera, arrastrar al socialismo democrático a ser parte del mismo fango donde están involucrados ellos en los actos delictuales. Y eso es lamentable desde el punto de vista político. ¿Eso es lo que usted cree? Esa es la impresión que va dando, porque aquí hay... Sí, claro, pero aquí hay un ministerio, o un ministro en este caso, que algunos critican por saber y no transparentarlo, o derechamente, lo decían ayer en algunos sectores de la oposición, de no saber porque entonces no hay control en el ministerio, decían ellos, ¿no? Por eso, Frecia, yo siempre dije, a mí me preguntan, yo soy súper coherente en esto, o sea, de hecho, usted sabe que recibí profundas críticas de mi propio partido, me mandaron al Tribunal Supremo por mis opiniones contra la corrupción. Yo siempre dije que esto había que investigarlo a fondo, de que aquí el gobierno no podía proteger a nadie, y yo creo que si tú me preguntas a mí, ¿el ministro Montes tiene responsabilidad política? Claramente la tiene, porque estas cosas ocurrieron en sus narices, ¿cierto? Es como yo lo he dicho en otras entrevistas, es como si a un gerente de una empresa le roban en sus narices, el dueño de la empresa probablemente le va a decir, usted no puede seguir siendo el gerente. Esto en política es así, pero de ahí a querer, como algunos pretenden, involucrarlo como que sea conocedor de hechos delictuales que no denunció, porque eso ya sería un delito, porque todas las autoridades públicas tenemos la obligación, no moral, la obligación legal, cuando somos conocedores de un delito, de darla a conocer al Ministerio Público. Yo, conociendo a Montes, los largos años que lo conozco, estoy convencido y seguro que Montes nunca supo de las irregularidades, porque si lo hubiera sabido, lo hubiera dado, obviamente, y le hubiera entregado los antecedentes al Ministerio Público. ¿Y qué es lo que piensa cuando o por qué, cómo se explica, senador, de este cambio de discurso que tuvo la ex subsecretaria al validar que sí había entregado información al ministro en su momento? Que Revolución Democrática ha mentido desde el día 1 en este tema. Mintió la diputada Catalina Pérez. No te olvides lo que ella dijo. Mintió el presidente de la Revolución Democrática, el senador Latorre, mintió 7 veces en este caso. No olvides que la primera aparición pública en el caso Convenio, él apareció al lado de Catalina Pérez respaldándola. Después trató de involucrar al ministro y se desdijo de su involucración al ministro. Y fue cambiando. O sea, Latorre perdió toda credibilidad del país por todos los actos erráticos y después terminó diciendo algo que es más grave, que ellos conocían 10 días antes de que estallara el conflicto los graves hechos que hoy día están imputados. Y ayer se supo que además un diputado de mi zona, el diputado Sáez,
también era conocedor de estos temas. O sea, aquí hubo personas de Revolución Democrática que claramente actuaron sabiendo que estaban cometiendo delitos sus congéneres, sus amigos, porque estos se formaron todos juntos y los formó Crispi. Crispi lo instaló en diferentes regiones del país, por eso Crispi tiene una responsabilidad política en el cargo que está hoy día siendo jefe de asesores, que es inaceptable que siga en el cargo. Pero, ante tu pregunta, te lo digo con mucha claridad, yo lo que creo que aquí hay una estrategia, es una opinión muy personal, yo no involucro a mi partido en lo que voy a decir, pero es una opinión muy personal. Yo creo que aquí hay una estrategia de un sector de Revolución Democrática de querer meter al mismo fango, al mismo pozo de la corrupción en donde están ellos involucrados, de querer arrastrar al ministro Montes hacia ese fango. Y eso yo creo que es inaceptable, porque el ministro Montes es una persona proba, transparente, que claro, tiene responsabilidades políticas. Yo siempre lo dije. Cuando me entrevistaron ustedes mismos en CNN, yo dije, sí hay responsabilidad política, claro, cualquier ministro la tiene. Ahora, esa responsabilidad política, ¿quién la determina? El presidente. El presidente le dio la confianza al ministro Montes y eso hay que aceptarlo si es el presidente de la República. Hay acá, senador, un punto que usted hace alusión respecto a las responsabilidades políticas. Habló del inicio, como la subsecretaria, pero también qué ha pasado, por ejemplo, con el rol ahora del ministro Montes, porque aunque él no tenga responsabilidad directa en esto, debiese salir de la cartera como pide la oposición, pero más que nada porque se pierde también el rumbo del ministerio, los temas, las prioridades de la Secretaría de Estado. Claro. A ver, el ministro Montes ha hecho un trabajo excepcional en el tema del plan de emergencia habitacional. ¿Sí? Ayer entregamos en Osorno subsidios para 300 familias y todo el público. Y esto no fue organizado por nadie. Espontáneamente apoyó al ministro Montes, están los videos, dándole el apoyo y el agradecimiento a Montes. O sea, el plan de emergencia habitacional se ha visto obnubilado, atapado por este escándalo, y eso es lamentable. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí ha habido un error estratégico del mismo ministro y del propio partido, que lo ha seguido respaldando, en el sentido de no sabe que haber dado un paso al lado, a lo mejor haber seguido en su momento a otro ministerio, porque nadie puede dudar de las capacidades del ministro Montes, pero lo que está claro es que hoy día se ha enlodado por este caso de la corrupción de estos inescrupulosos de Revolución Democrática que llegaron y crearon un mecanismo, porque aquí nadie a mí me saca de la cabeza que aquí crearon un mecanismo para delinquir. O sea, las conversaciones de WhatsApp que se están descubriendo hoy día entre el Ceremi de Antofagasta y muchos otros más, eran conversaciones claramente que tenían un sentido, que era defraudar al Estado, claramente. Entonces, obviamente que hoy día aquí y esto quiero decirlo, yo he trabajado en los temas de vivienda en mi región toda mi vida, en el sentido de ayudar a los comités para tener su casa propia. Y el Ministerio de Vivienda tiene más de 10.000 funcionarios que se han visto todos de una u otra manera enlodados por lo que ha ocurrido por estos inescrupulosos que llegaron a robar plata del Estado. Y eso claramente ha tenido repercusiones en uno de los principales ejes del programa habitacional del presidente, porque ¿quién habla hoy día de las 260.000 viviendas que tenemos que llegar y que en muchas regiones ya hemos superado el 40% de entrega de casas y de subsidios? Nadie habla de eso. Todo el mundo, cuando hablan de vivienda, cuando el ministro Montes va a un punto de la región, ¿qué le dicen? Oiga, el caso convenio. Entonces eso lamentablemente ha repercutido negativamente, y yo quiero decirlo como presidente de la Comisión de Vivienda, que el ministro Montes ha cumplido una labor excepcional en el marco del plan de emergencia habitacional. Eso ha ido bien, pero se ha visto obnubilado por esto inescrupuloso que él también defendió en su momento, porque Montes tampoco puede desconocer que él siempre dijo que aquí era un ataque a los jóvenes de la nueva generación. No, ya, pero jóvenes de la nueva generación, una vez comenzar, jóvenes de la nueva generación terminando siendo, unos fueron críticos antes de que se conocieran, y no hay que generalizar, me imagino que tampoco lo está haciendo, senador. Ahora, y en otro tema, Miguel Crispi para muchas personas es una de las figuras que sí debiese salir, por distintos quizás motivos del ministro Montes, pero ¿cuánto de estas responsabilidades políticas se han hecho efectivas? Porque se habló de la subsecretaría por el rol que merece a su cargo, ¿no? Pero aquí también hay un mandamás en el ministerio, o en el caso de Crispi es los lazos políticos. ¿Cuál cree usted que debiesen ser las salidas que tome el gobierno, ¿no? El rol que tenga el presidente en este caso? Crispi fue el artífice y el articulador de instalar a todos sus amigos de Revolución Democrática en las regiones. No digo que haya sido el generador del mecanismo para defraudar al Estado, que es una cuestión muy diferente, pero sus amigos que él instaló en Antofagasta, en el Maule, en el Biobío, en los lagos, en todos lados. Fíjate que aquí en mi región hay seremías que se vinieron huyendo del escándalo de Democracia Viva, llegaron aquí a las seremías de mi región, están en educación, están en otras seremías.
los mismos que estaban en Democracia Viva. Entonces Crispi fue el que le dio respaldo a todos esos hechos que son lamentables. ¿Sabe qué? Yo creo que si Crispi fuera de verdad, tuviera un poquito de lealtad con el presidente, él daría un paso al lado. Porque él, ¿qué está haciendo con esto? ¿Está esperando acaso Crispi que llegue la PDI adentro de la moneda a incautarle su computador y su celular? ¿Eso está esperando Crispi? Yo creo que el daño que le hace al presidente Boric, Crispi hoy día con su permanencia, es inconmensurable. Y repito, soy muy responsable en lo que estoy diciendo, porque esto lo comparten muchos de mis propios colegas, pero que no lo dicen públicamente. Yo, por lo menos, tengo la ética en el sentido de decir que desde el primer día he sido crítico con este caso escandaloso, porque aquí le robaron plata a la gente más humilde y eso no lo podemos perdonar. ¿Cuánto cree usted que esto incide en la votación del domingo? ¿En alguna opción particular, senador? Bueno, yo creo que hace un par de días atrás el triunfo en contra era inobjetable y arriba de 10 puntos. Esto claramente lo ha estrechado porque esta fue una tormenta perfecta. Pues. La semana de la tormenta perfecta podríamos denominarla esta. ¿Por qué? Por este caso, convenio, pero también por los indultos. O sea, yo también fui crítico de los indultos. O sea, el presidente indultó a un 90% de delincuentes que no podía haber indultado. Y resulta que uno de ellos ayer, ¿no es cierto?, aparece en un secuestro. Y aparece un diputado de mi partido, el señor Naranjo, de una manera diciendo poco menos que esta detención debía haber sido el día lunes después de la elección. O sea, ¿qué mente tiene ese señor para decir eso? O sea, cuando aquí hay una persona secuestrada. Lo encuentro bueno, después también hubo algunas aclaraciones del caso, es bien confuso. Yo espero que gane el en contra. ¿Pero lo ve difícil? Porque no, va a ser muy, muy estrecho, pero yo espero que gane el en contra por la democracia de nuestro país, porque yo creo que si ganan la opción a favor, ganan los republicanos, gana la ultraderecha, gana una constitución que no la vamos a poder modificar en 100 años, y creo que cualquier democracia del mundo tiene que tener constituciones que puedan ser modificables en el Parlamento con las mayorías que la propia ciudadanía ha establecido, y esta constitución que nos ofrecen va en una línea totalmente contraria. Bien, senador, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias a usted. Que tenga buen día. Muchas gracias. Chao. Viajo a Fresia ahora. Ah, mire, qué linda localidad. Un abrazo grande. Que le vaya bien. Chao, senador.